Gloria a Dios, sí. Dios los bendiga, hermanos. En esta mañana les invito a que se pongan de pie y vamos a estar dando comienzo a esta escuela dominical. Le voy a invitar que abra su Biblia en Proverbios capítulo 3, versículo 13 en adelante. Proverbios capítulo 3, versículo 13, vamos a darle lectura. Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Qué bueno que podemos estar un día más. Cada día cuenta, amén. Cada día es una bendición más de parte de Dios para nosotros. Bienvenidos a la casa del Señor. Proverbios 3, 13, ¿ya lo tiene listo? Amén. Dice así la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Hasta ahí, hermanos, porque la sabiduría, hermano, es la palabra del Señor. Aprender la palabra de Dios trae sabiduría a nuestro corazón, a nuestra alma, amén. Y dice que es más valiosa que el oro, más valiosa que la plata. Así es de que en esta mañana, hermanos, hemos hecho una buena decisión el estar aquí en la escuela dominical. A orar y vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en esta mañana por concedernos, Señor, una vez más estar en tu casa. Te damos gracias, mi Dios, por la vida y la salud que hoy nos concedes. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad, Señor. Estamos aquí, mi Dios, con el propósito de aprender tu palabra, de ser edificados, Señor, de ser mejores creyentes, de que cada día, mi Dios, crezcamos en la gracia, Señor, que viene de ti. Pedimos, Dios, por cada clase. Bendiga, Señor, a los oyentes, a los maestros. Bendiga, Señor, nuestras vidas, y tú permitas que esta palabra venga a dar fruto en cada una de nuestras vidas, que cada uno de nosotros, Señor, demos el fruto que tú esperas en cada uno. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y así, mi hermano, cantamos este canto, amén, y después de ello pasamos a nuestras clases. Aleluya. Y dando gracias al Señor, amén, ahí con tus palmas, dile gracias, Señor, porque un día más puedo estar aquí. Esta mañana. Dios les bendiga. Pasamos a nuestras clases.
Dos, 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 dos. Creo que ya, ¿verdad? Ahora sí ya. Ándale, gracias, Hernán. ¿Cómo están, hermanos, otra vez? Es que dicen que cuando le preguntan a uno a la primera, uno contesta automático. Y cuando ya le preguntan la segunda, ya uno la piensa y dice, ¿qué contesté, verdad? Como dice el dicho, te oigo pero no te escucho. Qué bueno, hermanos, que están aquí esta mañana en la casa de Dios. Es una bendición estar aquí. Esta mañana, hermanos, como cada domingo, que es día del Señor y que es la oportunidad en la que traemos a la memoria, suelo decir mucho estas palabras constantemente. Venir a la iglesia el domingo no es cumplir culturalmente, ni moralmente, ni religiosamente. Venir a la casa de Dios un domingo es recordar lo que Él hizo por nosotros. Cuando los predicadores o los antiguos decían, si tan solamente trajera la memoria, ¿en dónde estaría ahorita si Cristo no hubiera venido a mi vida? Muchos dirían, estarían en la cruda, otros en la parranda, otros tristes, otros trabajando, de muchas maneras, pero lejos de estar en la casa de Dios. Y yo creo, hermano, que venir cada domingo a la casa de Dios es una gran bendición. Sí les he contado a algunos de ustedes que para mí literalmente faltar o no ir los domingos a la iglesia, yo lloraba, hermanos. Y no es broma, no me llevaban mis papás, no crean que porque no querían. Lo que pasa es que nosotros trabajábamos los domingos. Y en aquellos años, hace muchos años atrás, era el único día que sacábamos generalmente, vamos a llamarlo, el alimento de la semana. Entonces, prácticamente no ir un domingo era no tener para los biles. Y recuerdo que yo lloraba, hermanos, porque se me salían las lágrimas en el trabajo, ahí en las segundas, en el tianguis, como le llamábamos. Y le decía a Dios, veía el reloj y le decía a Dios, ya va a empezar la dominical. En serio, hermano, se me salían las lágrimas. Y luego veía el reloj y luego decía, ya va a empezar el culto. Por eso, hermano, cuando se me viene a mí a la memoria venir a la casa de Dios los domingos, yo me alegro. No me entristezco ni me molesto, sino me alegro de poder estar aquí aprendiendo, conociendo, buscando a Dios junto con los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque es algo muy lindo, hermanos, como cristianos estar aquí los domingos. Entonces, vamos a dar inicio, hermanos, a esta escuela dominical. Y el día de ahora, el día de ahora vamos a continuar con el tema que hemos estado desarrollando en relación a una iglesia saludable. Y para ello, quisiera preguntar en qué número o en qué parte de una iglesia saludable, en la característica, el credo que lo hemos titulado, ¿en qué creemos? ¿En qué parte vamos, hermanos, de esa de arriba? En la parte 8, ya se hizo kilométrico, ¿verdad? Pareciera ser, pero la realidad es que hay mucho que aprender. Algo que yo veo constantemente entre los creyentes de hoy, con muchos creyentes que tengo la oportunidad de conversar, algo que yo me doy cuenta, hermano, es que están de alguna manera ajenos a la doctrina cristiana. Y se me venía a la mente cuando trabajaba hace muchos años en la maquila y le preguntaba a los de mantenimiento, que los apodábamos de amontonamiento. Les decíamos, ¿y qué es esa máquina? Yo era bien preguntón. Y ya me contestaban, ¿y por qué haces eso? Y luego había ocasiones donde me decían, mira, no sé, nomás me dijeron que le jalara la palanca. Yo me quedaba así, hermanos. Y ya me doy cuenta que en la vida cristiana a veces así sucede. Me doy cuenta que de repente en la vida cristiana no sabemos por qué hacemos lo que hacemos o por qué creemos lo que creemos. Y a pesar de que pareciera kilométrico el hablar de la doctrina, en qué creemos, no lo es. Necesitamos como hijos de Dios y como creyentes escuchar, digerir, aprender, si es necesario preguntar y luego clavarlo en la tabla de nuestro corazón y llevarlo al ejercicio de la vida cristiana. Así que cuando hablamos de la parte 8, ¿en qué creemos? Recordemos ese pasaje bíblico, ¿no?, con el que la iglesia inicial comenzó a adoctrinar, a enseñar a los primeros discípulos después de la muerte y resurrección de Cristo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, haciendo referencia a lo que estos hombres guiados e inspirados por Dios comenzaron a enseñar para que se formara un credo, una idea, un concepto, una definición.
pero sobre todo un estilo de vida de lo que es la iglesia cristiana. Ya hemos visto algunos de ellos. El día de ahora vamos a abordar lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en agua, y si alcanzamos a tener tiempo, vamos a abordar lo que viene siendo la santificación del hombre. Ya hemos visto la gran mayoría de ellos, y hasta este momento, yo quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta abierta en relación a los que ya hemos visto? Que usted se haya ido a su casa y haya dicho, no, pues no me quedó muy claro, pero no quise preguntar porque me dio pena. No, no se preocupe, aquí el único que da la cara soy yo. Mire, nomás me ven a mí, no lo ven a usted. Así que puede lanzar su pregunta. Nada, hermanos, ¿vamos bien? ¿Estamos bien? Perfecto, ya cuando venga el examen, cuando tengamos la parte final, ahí yo sabré y llegaré a la conclusión que no había preguntas, ¿verdad? Puras buenas respuestas. Miren, hermanos, hasta sudaron, hermanos. Bien, vamos a hablar entonces acerca de este siguiente credo, este punto fundamental o este valor que tiene en la vida cristiana, que nos quedamos la semana pasada pendiente, que dijimos que lo íbamos a iniciar ahora. Creemos en bautismo en agua. Quisiera preguntar, cuando decimos la palabra, yo creo, o nuestra iglesia cree en el bautismo en agua, alguien que me dé en sus propias palabras la definición para entrar en ello. ¿Valientes o víctimas? ¿Voluntarios o víctimas? A ver, Víctor. El bautismo en el agua es como un acto de obediencia y de fe públicamente de que cuando somos sumergidos dejamos la vida pasada para empezar una vida nueva. Correcto, yo creo que la definición que nos dio el hermano Víctor en segundos es muy clara. El bautismo en agua es un acto de obediencia, es una ordenanza establecida por Jesús, que el apóstol Pablo la dejó en la carta también a los Corintios haciendo mención de ello. Y que este evento tenía como propósito que los creyentes no solo obedecieran a la voz de Jesús, cuando Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, dijo, y bautizándolos, haciendo mención, el recordatorio del evento que él mismo había experimentado cuando él bajó a las aguas bautismales, que fue bautizado por el apóstol Juan, por Juan el Bautista. Ahora, yo hago la pregunta aquí, si el bautismo tiene como propósito, es una pregunta y luego ya entramos en ello, si el bautismo tiene como propósito yo reconocer mi pecado, que espiritualmente y simbólicamente hablando, espiritualmente porque está el conocimiento de la palabra de Dios, y simbólicamente hablando, porque estoy diciéndole a mi entendimiento, al público que me observa, que estoy bajando porque estoy muriendo a las obras de la carne, porque obviamente hay pecado. Yo le quisiera preguntar a alguno de ustedes, ¿por qué Cristo se bautizó si en él no había pecado? De hecho, el apóstol Pedro dijo, en él ni siquiera se halló mentira en su boca. ¿Por qué Cristo se bautiza si ni siquiera él no tenía pecado? El bautismo seguramente lo entendemos sin ningún problema, que es para nosotros que no tenemos a Cristo y que pasamos por ese acto de obediencia. Hermana Carrera. Jesús lo estaba ejemplificando con la intención de que la iglesia lo practicara y que ya posteriormente el apóstol Pablo lo explica sin ningún problema, que tiene como objetivo el acto simbólico para que nosotros podamos saber y celebrar y dar gracias a Dios porque tomamos la decisión de hacer ello. Correcto, dice aquí, siendo una ordenanza de Jesucristo para su iglesia que todo hombre que ahora ha nacido de nuevo, punto número 1. Hermanos, los bautismos son para las personas que son salvas. No son para las personas que ahí se van a salvar, ni que quieren amarrar su salvación, ni que quieren bautizarse para ya portarse bien. ¿Sabe por qué lo digo así? Porque hoy en día existe mucho cristianismo en donde no dejan en claro esta posición. Y la gente se bautiza como una celebración para ser parte de la membresía de la iglesia. En ninguna parte de la Biblia se le atribuye tal objeto. El bautismo es porque yo estoy seguro que soy salvo y ahora en un acto de obediencia quiero hacerlo para que los demás vean mi compromiso delante de Dios. Entonces dice aquí, es para una persona que ha nacido de nuevo, que ha expresado arrepentimiento de sus pecados y lo recibe como su Señor y Salvador. Cuando dice que ha expresado su arrepentimiento de sus pecados, hace referencia no solo a la expresión pública, sino al estilo de vida.
No es muy correcto que en algunas iglesias, o por lo menos en esta, una persona que dice públicamente que le entrega su vida a Cristo sea bajado brevemente a las aguas. ¿Por qué no es muy correcto? Alguien que me diera una respuesta. ¿Por qué no es muy apropiado, hermanos? Porque tiene que pasar por un conocimiento, tiene que pasar por una experiencia y tiene que pasar por un proceso. La Biblia no dice cuál es el tiempo a determinar, pero la historia sí enseña, fíjese lo que les voy a decir, la historia sí enseña que los primeros discípulos en el libro de los Hechos, históricamente hablando, para que bautizaran a un creyente, ¿saben cuánto tiempo pasaba, hermano? Ya lo he dicho, a los del instituto ya les he dicho. No tanto, Víctor, porque ya se me morían después, ¿verdad? 3 años como mínimo. 3 años en donde los observaban, en donde veían su manera de tratar su matrimonio, su manera de conducirse en la manera de testimonio, y luego ya les invitaban a que si se querían bautizar. Obviamente, hermano, tenían sus razones. Recuerde que la iglesia inicial fue llevada a persecución, y entre los hombres que se encontraban infiltrados dentro de la iglesia, históricamente hablando, también había espías de los gobiernos, principalmente judíos y romanos. También había gente con otra ideología no cristiana que se introducía para intentar quebrar, dividir, que se introducía para solamente aparentar una buena relación con la sociedad. Y esas eran algunas de las razones, dicen los historiadores, por las cuales se prolongaba tanto. Ahí le doy la palabra. Recordemos que eso era la razón. Eso no significa que en estos tiempos pasa así. Lo que nosotros enseñamos es que cuando una persona le entrega su vida a Cristo y en su corazón se ve, se siente en él que él ahora ha dejado de practicar la vida que ya anteriormente practicaba y ahora está siendo discipulado y ahora está aprendiendo y está dando los primeros pasos de la fe cristiana, ahí a partir de ese momento sí se le puede invitar. Pero previo a ello es una imprudencia bajar a alguien de manera breve. Usted irá a decir, bueno, pues nosotros no somos Dios para determinar quién es salvo y quién no es salvo, precisamente por ello. Porque la Biblia nos enseña que se tienen que dar frutos de arrepentimiento. Si no, de lo contrario, puros pollos remojados. Como 29 años de experiencia en el cristianismo me lo ha enseñado. Betty. Eunuco. Sí, en realidad la Biblia hace excepciones y sí estoy en acuerdo con ese paso bíblico. El eunuco en realidad pasó por ahí. Ahora, cuando le explica, le dice, bueno, ¿has escuchado sobre este tema? Dice, pues sí. Dice, ¿te has bautizado? No. Aquí hay aguas, ¿qué impide que te bautices? Pero no es la regla necesariamente. Tenemos que ser sabios y saber que una persona que se va a bautizar lo va a hacer en pleno conocimiento. Miren, yo les voy a decir brevemente mi experiencia. Yo me bauticé a los 14 años, hermano. Estaba bien chavito. Y en mis años que se bautizara un joven a esa edad, era un no. Así, tajantemente era un no de los pastores. ¿Por qué? Porque en aquellos años era muy severo esto. Los pastores decían, yo no voy a bautizar a alguien y luego que a los 6 meses se devuelva, porque ellos sentían la vergüenza. Anteriormente así se pensaba. Yo recuerdo que mi pastora me decía, ¿estás seguro que te quieres bautizar? Y yo decía, sí, yo me quiero bautizar. Y luego delante de todos los demás me decía, ¿estás seguro que no te vas a perder, no vas a crecer y te vas a ir a echar a perder en algún vicio o en alguna distracción? No, yo estoy seguro. Me lo repetían tantas veces, hermanos. Tantas veces me lo repetían que creí. No dudé. Siempre decidí que sí me quería bautizar. Pero yo le puedo decir que es prudente que una persona que se bautice tenga el conocimiento de lo que está haciendo y de lo que le están diciendo. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestro credo. No es correcto que las iglesias cristianas hagamos bautismos y las personas no tengan ni siquiera conocimiento de lo que están haciendo. Hemos visto entonces que es una ordenanza de Jesús. Hay un paso de arrepentimiento, hay una vida cristiana que se debe de comenzar a vivir. Y luego dice ahora, va a ser sumergido en agua como símbolo de muerte y resurrección a una nueva vida en Cristo. ¿Qué significa esto? Eso significa que cuando las personas son bautizadas,
La Biblia sí enseña que tenían que ser sumergidas en su totalidad. Existen credos que bautizan a niños o adultos. ¿Y cómo los bautizan generalmente, hermanos? Toman un pequeño recipiente y se los vierten sobre la cabeza y empiezan a hacer una oración en latín. En realidad, esa es una idea de hombres, es un sacramento. Un sacramento es una tradición que se ejerce sobre un credo. La realidad es que la Biblia no hace mención de ello. La Biblia, cuando hace mención de la palabra bautizar tiene como definición sumergir y sumergir completamente. Por eso cuando las personas se bautizan, le tiene que literalmente bajar completamente. Usted irá a decir, bueno, ¿y qué pasa si uno lo bautizan de rodillas? ¿Verdad? No, tampoco hay que alarmarse, ¿verdad, hermanos? No caemos en un error de extremo. Pero lo correcto es que la persona sea sumergida, porque el ser sumergido completamente es precisamente que está muriendo, no que está medio muerto ni que está medio vivo. Es un simbolismo que está muriendo completamente al mundo y está, cuando se levanta la persona, simbólicamente hablando, lo que la Biblia enseña que sucede es que la persona está resucitando así como Cristo resucitó. Esa era la indicación que Cristo había dado, que esta indicación no tiene nada que ver con una tradición, ni tiene nada que ver con una ideología de aquellos tiempos. Es algo que se ha establecido históricamente y como tal las iglesias los hemos practicado. Independientemente que hoy los bauticen con una playera negra, una playera azul, una playera blanca, como se ha notado en estos tiempos, le voy a dar mi opinión muy personal. Yo recuerdo que a nosotros nos dijeron, usted se bautiza de blanco porque prácticamente usted está naciendo a través simbólicamente a sus hermanos y miembros en la fe. Y en realidad por eso se ocupa el blanco, para pureza, porque las aguas representan al Espíritu Santo. Sin embargo, hoy en día se ha visto que usan azules, amarillas, verdes, rojas, casi se bautizan con la del América, de ahí si ellos quisieran, hermanos. Es algo muy personal de ellos, pero yo creo que es muy entendible que debemos de seguir qué es lo que la Biblia, por qué nos da ese simbolismo. Que lo hagan como lo hagan, independientemente, lo más importante es que muestren qué es lo que están haciendo en realidad. Posteriormente dice, sea sumergido en agua como símbolo de muerte y resurrección a una nueva vida en Cristo, expresando de manera pública como resultado de obediencia y amor a nuestro Señor. Juan 14:15. Ahora, ¿para qué se bautizan las personas? A ver, hermanos, alguien que me conteste. Para un paso de obediencia. Es que pareciera ser que ahora la pregunta vuelve a ser la misma y busco otra respuesta. A ver, esa es una buena opinión que existió históricamente. Las personas cuando se bautizan ya tienen un historial, que tienen una vida cristiana, que lo hicieron en un lugar, un pastor, un credo, los respalda y lo hacen precisamente como de alguna manera es una referencia y posteriormente pasan a ser miembros de una iglesia. Sí es bueno el punto. Nuestro hermano Víctor. Es que en realidad cuando la persona hacía ese acto en aquellos tiempos, que es lo mismo en estos tiempos, hermanos. Nomás que yo creo que ahí era más padre, ¿verdad? Porque ahí era sobre los ríos y todo eso. Y ahora pues usamos unos albercas y otros tienen lo que le llaman pues las pilas, ¿verdad? Que no tiene nada de malo, pero yo creo que lo bautizan sobre los ríos y todo eso. Ha de ser una experiencia diferente. Betty. Gracias, ese es un muy buen punto. ¿Para qué se bautiza una persona? Para traer a conciencia, a memoria, que lo estoy haciendo porque he decidido hacer un compromiso en mi relación con Dios. Ahora, cuando usted ve, ¿cuántos han visto las graduaciones de los doctores o de las enfermeras? En México, de las enfermeras en México, porque es donde yo sí reconozco porque llegué a ir y las he visto en artículos. ¿Cuántos las han visto? ¿No? Bien. Ahorita se van a recordar. Cuando hay graduaciones de este tipo de profesiones, usted las ve que andan todas de blanco y traen una capa verde. ¿Sí las han visto? Y traen una línea sobre de ella azul y traen un gorrito sobre de ellos. Si usted conoce a una enfermera en México, pregúntele, ¿te acuerdas cuando te graduaste? Y que le diga, sí.
¿Te acuerdas de lo que significan los colores y lo que significa la vestimenta? Y cuando ella le responda va a ser algo muy bonito. ¿Por qué? Porque cada punto les trae no solo al simbolismo, sino a la memoria lo que están haciendo en base a su vocación. Cuando uno se bautiza, independientemente de rojo, de verde, de azul, de blanco, como los bautizan hoy en día, independientemente, lo digo con sumo respeto, lo que principalmente debe de importar es lo que traigo aquí y aquí. Me estoy bautizando porque tengo a Cristo en mi corazón y porque deseo dar este paso de obediencia para que mi vida cristiana se marque más, sea más marcada mi compromiso hacia Dios. Y mi compromiso hacia Dios no significa, hermano, que al bautizarse, no sé, ¿verdad? Usted ahora va a ser Samuel y va a vivir en la iglesia y ya va a dejar su trabajo. No. Usted va a llevar su vida tan común, tan normal como cualquier otra persona, con la diferencia que ahora trae a la memoria que este acto que usted acabó de hacer, hay que practicarlo, hay que ejercerlo en la parte de afuera. Hermanos, pareciera ser información repetitiva, pero es que hoy en día vemos cosas muy raras. Muy raras hoy en día vemos, y tengo que dar lo que la palabra de Dios enseña, por qué lo hacían, qué es lo que la Biblia enseña y qué es lo que se debe de seguir practicando. Betty. También tienen un credo y hacen un voto los doctores, un voto a la vida, que ha sido tan contradictorio en estos tiempos. Por eso se resisten a la eutanasia en cualquier parte del mundo. Por eso se resisten al aborto en cualquier parte del mundo, porque el juramento que hacen a la vida prácticamente es el recordatorio que el deber de ellos siempre es salvar. Es como los bomberos, como los policías, como todos los que son fuerza de protección. Ellos hacen un voto, un juramento, no hay nada escrito, pero ellos lo escriben en su corazón, en su memoria, y como tal lo ejercen. Entonces dice aquí que esto era básicamente la razón por la que nosotros creemos. ¿Quién tiene Juan 14:15? El que lo tenga, léalo, por favor. Si me amas, guarda mis mandamientos. Yo creo que esas palabras resonaron sobre la vida de cada persona que se bautizaba en aquellos tiempos, y debe de seguir resonando sobre la vida de las personas que se bautizan en estos tiempos. He decidido entregarle mi vida a Cristo, hacerlo mi Señor, mi Salvador, y mi deseo es amarlo, y no solamente a Él, sino también amar lo que Él ha escrito para mí. Posteriormente dice, ¿cómo se lleva a cabo el bautismo en agua? Lo voy a decir brevemente. Este evento se realiza sobre algún lugar donde haya agua y la persona sea sumergida en totalidad. Al ser sumergido simboliza la sepultura con nuestro Señor. Somos bautizados en su muerte y ya no somos esclavos de nuestro pecado. Romanos 6, 3 al 7, por favor. Cuando una persona se bautiza, no es muy apropiado, hermanos, por esa razón es que los cristianos, hermanos, debemos de darnos cuenta que no podemos permitir que seamos dominados por un pecado en particular. No lo podemos permitir. Obviamente, en nuestra naturaleza humana, en el viejo hombre que mora dentro de nosotros, en la caída del hombre que por defecto todavía nosotros cargamos por ella hasta que venga Cristo y nuestro cuerpo sea glorificado, obviamente pecamos. Pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado como deporte, como que ya me levanté. No, es que a mí me gusta este pecado. No lo decimos así, ¿verdad? Pero no lo soltamos. Es como los que toman Coca-Cola. No, a mí no me gusta la coca, y luego todos los días lo ve con la coca, ¿verdad? No, pues no te gusta. Te encanta. Víctor. Romanos 6, 3 al 7. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque Él ha muerto, ha sido justificado del pecado.
Yo creo que fue una manera muy interesante como le hablaba a esta iglesia en esta carta y les decía, ya no somos esclavos del pecado, ya no hay razón para que una vida cristiana esté atada, esté entrelazada, ejerza, practique continuamente como si fuera un deporte, ¿verdad? Algún pecado. No, ya hemos sido salvos, ya hemos mostrado ante nuestros hermanos en la fe que haremos un compromiso delante de Dios porque Él ya es en nosotros una nueva creación, en nosotros una nueva criatura. Y luego dice, este evento, dejemos algo en claro, no salva a la persona. Existen credos que enseñan que el agua pareciera ser que pasa por una especie de transubstanciación, que es como se dice, que significa en definición como si literalmente el agua se convirtiera en una especie de santidad y la persona al ser sumergida por el agua, la persona en ese momento en su interior salen ya salvos. Es una creencia, es una idea muy sin fundamentos bíblicos, porque básicamente el apóstol Pablo lo explicó completamente. Es un evento espiritual, es un evento simbólico, jamás dándole crédito a que una persona se bautiza y a partir de ese momento es salvo. No, no podemos mantenerlo de la siguiente manera en nuestro credo. Ahora dice, la salvación es por fe y no por obras. Entonces en realidad una persona se bautiza porque ya es salvo, no porque se va a salvar. Posteriormente dice aquí, ahora vamos a hablar acerca de lo que creemos en relación al bautismo en el Espíritu Santo. Aquí, hermanos, va a ser bien interesante este tema, porque hoy en día lo que se le conoce entre los teólogos como los pensamientos neocarismáticos o liberales o neopentecostales, existen muchas variantes en relación a lo que es el bautismo en el Espíritu Santo o lo que mejor se le conoce la evidencia de hablar en otras lenguas. Vamos a entrar en ello. Dice de la siguiente manera, una vez que Jesús asciende al cielo, allá en Hechos, capítulo 1, 5 al 8, dice, prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría sobre de ellos y recibirían poder para ser testigos en todo el mundo y hasta lo último en la tierra. Ahora, aquí me detengo. Yo quisiera preguntar primeramente a los que estamos aquí. Levanten su mano, no es para hacerlos ni más espirituales ni menos espirituales, así es como yo lo enseño. En realidad el que es bautizado tiene una responsabilidad. No nos hace más espirituales ser bautizados con el Espíritu Santo. Es una responsabilidad muy alta, extremadamente alta. Así que quiero preguntar, levante la mano los que son bautizados en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Bien, pueden bajar. Si me preguntara a usted, cuando usted fue bautizado con el Espíritu Santo, ¿cómo ha sido su vida cristiana? ¿Es igual? ¿Mejor? ¿Peor? ¿No sabe? ¿Quién sabe? A ver, experiencias. Mejor. Bien. ¿Quién más? Mejor. Entonces estaríamos haciendo a manera de definición que cuando una persona es bautizada, yo sé que no es lo que me quisieron decir, pero lo abro a debate, ¿verdad? Cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, pareciera ser que ahora estamos más cerca de Él. Las cosas se facilitan. Y los que no son bautizados, pues pobres, ¿verdad? La sufren. Eso les pasa. Es que hago este comentario, ahí le doy la palabra, hermana Angélica. Abro este comentario porque sí existe la idea de que el que es bautizado con el Espíritu Santo, algunos consideran que hay más espiritualidad. Así lo consideran, no todos. Yo estoy hablando específicamente. Yo sé lo que quisieron decir cuando dijeron mejor, yo sí lo entiendo, pero yo abro la pregunta a debate para enseñanza. Hermana Angélica. Espiritualidad. Sí. Hace mención cuando uno comienza a hablar en lenguas. ¿A eso se refiere que el Espíritu intercede? Uh-huh. ¿En qué manera, verdad?
Correcto. Bien. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Carreto. Ándele. La iglesia popular. ¿Cuando fueron salvos o cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo? Ok. Ujú. Ujú. Correcto. Ujú. Muy bien. Cuando dice lo hacía así, ¿se refiere que le daban algunos tips para que salieran las lenguas o lo enseñaran o algo así? Ok. Ujú. Correcto. Fíjese, qué bueno que hizo esa mención y la hermana Angélica también, porque existen credos que enseñan que el bautismo en el Espíritu Santo, las lenguas murieron en el libro de los Hechos, ahí en el aposento alto. Ellos lo enseñan así. Existen ideas cristianas. Otras ideas cristianas le dan una importancia tan mayor que consideran que los que son bautizados con el Espíritu Santo, escúcheme, esto es real, no estoy hablando por hablar, son los únicos que en realidad se pueden acercar por alguien, porque ellos tienen una especie de poder diferente a los que no son bautizados con el Espíritu Santo. Existen ideas que enseñan que hablar en otras lenguas, que es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo registrado en el libro de los Hechos, enseñan que el hecho de ser bautizado es como una especie de plusvalía sobre la vida cristiana espiritualmente hablando, y ahora el creyente es como si bien dijera alguien, ahora yo sí me las puedo. Voy a dejarlo bien en claro, no existen tales ideas, son pensamientos totalmente propios, individuales, experimentales, porque tengo que reconocer que sí es verdad, algunos cristianos que son bautizados con el Espíritu Santo, se les ve un cambio, una transformación, y de ahí en adelante sus vidas cristianas toman un impulso, sí existe. Es cierto, algunos cristianos cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo, de alguna manera sus dones toman mayor entendimiento en su relación con Dios. Sin embargo, eso no quita o no excluye que una persona que no es bautizada con el Espíritu Santo es inferior delante de Dios y delante de los hombres. No existe tal. Lo hemos creado nosotros como hombres. Sin embargo, lo que sí debo de dejar en claro es que la Biblia sí enseña que es importante que cualquier miembro de la iglesia o cualquier persona que tiene a Cristo en su corazón, sí es importante que busque el bautismo del Espíritu Santo. Ahí vamos a mencionar las razones. ¿Por qué? Porque de eso se trata. No se trata de dividir a la iglesia, ni se trata de que unos sí y otros no. Estas ideas han caminado por años y más. He escuchado iglesias que les enseñan literalmente como a manera de clases. Diga esta palabra muchas veces y luego ya cuando menos piense,
Ya cuando menos piense, ya va a ser Rambo, ¿verdad? No, esto no es así. Las lenguas no se enseñan. La Biblia, al contrario, enseña que algunos teólogos lo consideran un paradigma, lo consideran un misterio en cierta manera. ¿Por qué razón? Porque en realidad lo que se manifestó en el libro de los Hechos y posteriormente lo que continuó del capítulo 16 en adelante y la manera en que el apóstol Pablo lo expuso a manera de doctrina para la iglesia de Corinto, principalmente porque habían todos y toda la iglesia se cree que hablaba en lenguas. El apóstol Pablo llegó a un punto en donde les dijo: ustedes ya andan en otro asunto, en donde sus experiencias, sus ideas comenzaron a salirse del entendimiento bíblico. Entonces, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Lo que nosotros creemos. En primer lugar, el bautismo en el Espíritu Santo, Jesucristo se lo estableció a la iglesia. Eso es lo que la Biblia enseña en el libro de los Hechos. Por eso les dijo en el 1:5, y no se muevan de aquí hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo y hablarán en otras lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en la razón por la que los discípulos debían de quedarse en el aposento alto, ¿qué impacto tendría cuando llegaría el Espíritu Santo? Ok, buen punto. Iban a hablar en otras lenguas que inclusive ellos mismos no tenían esa experiencia. Era nuevo para ellos. Sin embargo, la palabra derramamiento, sin embargo, la palabra llenura, la palabra y vino o sobrevino, que se encuentra en el Nuevo Testamento y algunas partes del Antiguo Testamento, en el original todas abocan a que hace referencia en el bautismo de la evidencia de hablar en otras lenguas. Ahí es en donde muchas personas que creen en el bautismo del Espíritu Santo, pero desafortunadamente a falta de información, vienen otros creos y le dicen: ahora resulta que el Espíritu Santo se derrama como si fuera galleta. ¡Órale! No, en realidad es una expresión del castellano para darle a entender a la persona, metafóricamente hablando, que el Espíritu Santo toma control absoluto y no hace cosas absurdas ni cosas irracionales. Lo único que hace, como lo dice más adelante el apóstol Pablo, las lenguas tienen un propósito. Las lenguas así lo determina. En su efecto, son lenguas para el entendimiento de otra cultura o de otro lenguaje. Son lenguas angelicales o son lenguas espirituales. En otras palabras, son un misterio. Porque existen muchas experiencias y lo quiero agarrar desde a mero arriba para ya comenzar a llevarlo, ¿verdad? Para aquellos que por alguna razón un día fueron bautizados con el Espíritu Santo, ya ha pasado tiempo y no han vuelto a hablar en lenguas, sí es deber de cada cristiano ejercitar este don. Sí es deber. Sí lo es, hermanos, ¿eh? Muchos creyentes han tenido la experiencia de que un día hablan y ya no han vuelto a hablar. Búsquelo en oración, porque sí es importante y lo vamos a ver más adelante. 2, ve, Ana. ¿Es pregunta? Sí, ¿verdad? Sí, vamos a dejarlo en claro. Bien, voy a responder de otra manera. Cualquier creyente que se haya arrepentido de sus pecados y que lleve una vida en Cristo es candidato. Porque sí es interesante la pregunta. Hoy en día vemos muchas personas que hablan en lenguas aparentemente, pero llevan una vida reprobada, es bíblicamente hablando. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, allá afuera hacen de la vida un papalote y luego entran a la iglesia y hablan en lenguas como... Y uno dice: ah, caray, ¿a poco se puede? Nos surge la pregunta, ¿verdad? No, pues me voy a bautizar para que me quede aquí blindado el asunto y allá afuera pues ya me puedo descoser. No, en realidad hay que revisar la situación. Un creyente cuando habla en lenguas en ninguna parte de la Biblia se le adjudica ni que es más espiritual. Es un don que se le da de parte de Dios. Y al contrario, por llevar una vida en esas condiciones va a recibir mayor castigo, mayor juicio. ¿Por qué? Porque una vida reprobada en Dios automáticamente es una persona que ya se alejó de su comunión con Dios, y así lo digo tajante y directamente, ya no es salvo. Tiene tendencias, ideas, definiciones, costumbres, tradiciones, piensa, pero el pensamiento es una cosa y la acción es otra. ¿Verdad que sí, hermanos? Si yo digo, este saco es verde, ¿qué van a decir, hermanos? Estoy loco, ¿verdad? Claro, porque las cosas tienen un nombre.
Qué padre sería vivir la vida cristiana irresponsablemente y decir, yo ya un día me arrepentí. Arrepentimiento es cambio, es nueva vida. Arrepentimiento no es solamente que me bauticé y que un día todos me escucharon que yo pedí perdón. No, arrepentimiento es una nueva vida en Cristo. Y de ahí se desata la vida en santidad progresiva, la vida con Dios, la vida abundante, etcétera, etcétera, pero en la línea de amar los mandamientos de Dios. Vete. Correcto, ¿qué es lo que vamos a entrar entonces? ¿Cuál es la respuesta más apropiada en relación al bautismo del Espíritu Santo? ¿Hace al creyente un supercreyente? La verdad sería irresponsable decir que sí. Hay que establecer la respuesta apropiada porque no solo es una definición. Si de eso se tratara, los que hablamos en lenguas, hermanos, pues ya olvídese, ya el pecado ya no sale sobrando. Y yo les pregunto a los que tenemos el bautismo del Espíritu Santo, ¿los pecados nos salen sobrando, hermanos? Claro que no, al contrario, hay más lucha. Y ahorita vamos a entrar en ese punto. Y lo dice aquí, entonces el bautismo en el Espíritu Santo, la evidencia de hablar en otras lenguas, de acuerdo al libro de los Hechos, era un hecho inminente de una promesa del Antiguo Testamento, de acuerdo a Joel 2:28, en donde se enseña que el profeta había visto a manera de visión que en los últimos tiempos, ahora, ¿qué son los últimos tiempos? Porque mucha gente dice, los últimos tiempos es cuando Cristo va a venir. No, hacía referencia a la profecía que se iba a vivir en el aposento alto. O sea que los últimos tiempos en realidad han sido cerca de 2000 años, hermanos. Ah, caray, si esos son los últimos, ¿qué pasaría si hubiera dicho los del medio? Hermanos, recordemos que la Biblia enseña que el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. El kairos y el cronos que define el tiempo del hombre no es el mismo al tiempo de Dios. Es como decimos los mexicanos. Ahí voy en un minuto. ¿Y qué dice? ¿Qué significa un minuto? Es como me la riegan de repente a mí, ¿verdad? No, hombre, un minuto del pastor son como 20. Entonces, ese es un modismo en lo que se relaciona el tiempo del hombre y el tiempo de Dios. Entonces, cuando hablamos, mire, yo me estoy yendo paso a paso, hermano, para que nos queden claro en la mente y en el corazón qué es verdaderamente, por qué creemos en esto. Entonces dice aquí, la intención era que cuando viniera el Espíritu Santo sobre de ellos, ¿ellos qué? Evangelizaran. ¿Ellos qué? Tuvieran la autoridad del cielo. ¿Ellos qué? Testificaran. Ahora dejemos algo en claro. Sería irresponsable decir que una persona que no es bautizada con el Espíritu Santo no está calificada para testificar ni está calificada para evangelizar de ninguna manera. Lo que estaba haciendo Cristo y lo que sucedió en el evento del Pentecostés era el inicio que iba a caracterizar a la iglesia para ser diferente a las demás religiones o credos que existían en aquellos tiempos. Porque si usted piensa que solo existía el cristianismo o las buenas nuevas de salvación, es un error. Existían muchos otros credos que eran muy similares inclusive a una vida moral o a una vida aparentemente espiritual. Que de hecho, lo más cercano que se le venía a la gente cuando escuchaba el cristianismo eran los fariseos. Era lo más cercano. Y Cristo lo que vino a hacer, vino a separarlos, ¿verdad? Porque era un abuso el que practicaban los hombres. Y dice aquí, y esto sería mediante el bautismo del Espíritu Santo, el cual se manifiesta después de la salvación. Ahí es donde entra la pregunta de Ana. Cuando decimos después de la salvación, sí han sucedido casos de creyentes que al momento de que le entregan su vida a Cristo genuinamente, porque la palabra genuinamente, tanto como puede ser en un momento, en una oración sincera, en una oración de arrepentimiento profundo, como puede ser como le sucede a muchos, ¿verdad? Que pasan varias veces a recibir a Cristo y luego, como dijo por ahí, ¿verdad? Ya la tercera es la vencida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó las otras dos? O pudo haber sido falta de doctrina o en realidad pasó, pero no con el pleno conocimiento. Entonces, cuando una persona ya le entrega su vida a Cristo, a partir de ese momento, ahora sí pueden entrar las lenguas como una evidencia. Ahora sí es candidato. Y luego seguimos leyendo. El cual se manifiesta después de la salvación, diferentes al de su lengua paterna. ¿Por qué le llamamos diferentes al de su lengua paterna? Porque eso significa que la evidencia de hablar en otras lenguas no es nuestro lenguaje propio.
no es el lenguaje que nosotros conocemos o tenemos en sí. Sí puede ser el lenguaje de otra cultura o de otra, ¿cómo le podemos llamar? De otro país, pero no es la propia. Estoy hablando en lenguas. No, pues no. No es cierto, estás hablando en tu idioma, que es muy diferente. Y luego dice aquí, y una regeneración del corazón y la vida de quien se arrepiente. Ahora entramos ahí. Las lenguas se fueron para la iglesia inicial. En realidad, dice que esta experiencia profética fue dicha por el profeta Joel para la iglesia del nuevo pacto, que es explicado por el apóstol Pedro después del derramamiento sobre los 120 hombres que estaban en el aposento alto y que continuó después dentro de la iglesia inicial. Una vez que el apóstol Pedro, enseña, viene el derramamiento del Espíritu Santo, y luego algunos dijeron, están ebrios, están llenos de mosto, y otros decían, yo entiendo lo que él está hablando, y se amotinó la gente. A partir de ahí dice la Escritura en el capítulo 2, capítulo 3, que el apóstol Pablo hace remembranza de la promesa profética que se había dado por el profeta Joel, que cuál sería, que se derramaría el Espíritu Santo. Ahora dice aquí, esta promesa continuó. Vamos a dejar así rápidamente contestar, ¿verdad? Por ahí. Entonces las lenguas ya cesaron. No han cesado de ninguna manera. Están tan activas como en el día de Pentecostés. ¿Cuál es la diferencia? Recordemos que en el día de Pentecostés, ¿a quiénes más se muestra en la narrativa de los hechos del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos? ¿A quién más se le muestra o se toma a manera de narración que quiénes más fueron bautizados? No en agua, con el Espíritu Santo. Ahí están arriba. Los samaritanos. Ellos también, imagínense los samaritanos que ya hablaban prácticamente otra lengua, no la judía. Y luego posteriormente Saulo de Tarso también. Y aún inclusive la casa de Cornelio en Cesarea. Y aún dentro de la iglesia que el mismo apóstol Pablo adoctrinó. Entonces el concepto de pensar que las lenguas cesaron no es bíblico. En realidad no se quedaron en el aposento alto. Otras personas, decenas, centenas de años después, siguieron hablando en lenguas. Ahora dice aquí, ¿qué son entonces las lenguas del Espíritu Santo? Dice aquí, al hablar en lenguas, el apóstol Pablo lo enseñó que no siempre son humanas, haciendo referencia a que no consiste en el lenguaje natural. También pueden ser espirituales, celestiales y angelicales. ¿Cuáles son las tres diferencias? Cuando dice que no son humanas, hacía referencia cuando fueron bautizados en el libro de los Hechos, y luego otros hombres dijeron, ese hombre está hablando en mi lengua, ¿verdad? A eso hace referencia. ¿Qué serían entonces decir que las lenguas son espirituales? A ver, hermanos. ¿O hablé muy rápido la pregunta? A ver, hermana Angélica. Ok, ahí entraríamos en el discernimiento, la interpretación de lenguas. Porque son del Espíritu, entre nosotros y Dios. Fíjese, ponga atención a lo que estoy diciendo. Son espirituales, es un lenguaje único entre el hombre y Dios. Aquí, como muchos me han preguntado en alguna ocasión, cuando uno habla en lenguas, ¿los demonios me entienden? O sea, ¿el diablo me escucha? Es que son espirituales, se abre un canal privado entre tú y Dios. Es por así, para nuestro entendimiento. Y luego también dice que son celestiales. Es un lenguaje divino. Hermana Carrera. Muy bien. Eso fue lo que mencionábamos ahorita. Cuando viene el Espíritu Santo en el aposento alto, trae una nueva vida en la iglesia y se recibe poder. Sí, pero dejemos en claro, sobre su mismo comentario lo vuelvo a afirmar. No hace ni más ni menos a un cristiano bautizado con el Espíritu Santo. Porque eso sería una idea de inferioridad sobre la vida cristiana. Personalmente yo he conocido cristianos, pastores, predicadores, que no son bautizados con el Espíritu Santo y llevan una vida espiritual, bíblicamente hablando, muy, muy envidiable. Hombres rectos, justos,
He conocido predicadores que no son bautizados en el Espíritu Santo y Dios los usa. Y entonces dejemos eso en claro, ¿verdad? Para que no se convierta en una regla. No, pues yo soy menos espiritual. De este lado los bautizados y de este lado los bautizados, por favor, hermanos. No, de ninguna manera. Levantó la mano, hermana Angélica. Entonces el mismo apóstol Pablo reconocía que las lenguas no lo hacían más hombre espiritual. Sin embargo, sí queda registrado que las lenguas tienen un impacto en la vida del creyente. Sí tienen un impacto, pero no es como decir, soy mejor que los demás. No, es una responsabilidad, hermanos. Es un don de Dios, de hecho. Entonces dice aquí, ¿verdad? 14:2, ahí mismo donde está, hermana Angélica, por favor. Qué interesante cómo es que él mismo se autocriticaba, y aun cuando las lenguas para algunos creyentes en aquellos años se podía interpretar una especie de mejor vida espiritual, él mismo decía, si no tengo amor, que es el vínculo principal de la relación con Dios, no soy nada. Es una manera, una autocrítica muy, muy interesante. Ahora váyase el 14, por favor, ¿y dónde está? O sea, 13:14. 14:14, perdón. Entonces el apóstol Pablo deja también en claro a la misma iglesia que el orar en realidad en lenguas, en ocasiones, y digo en ocasiones, es algo desconocido para nosotros porque es un lenguaje celestial. Es algo que está fuera del razonamiento del hombre. Llamábamos que es espiritual porque es privado, es solamente entre Dios y el hombre. Y lo llamamos celestial porque está fuera de nuestro entendimiento como seres humanos. Y él mismo dice, hablo en lengua, dice, pero no tengo fruto. Ahora, entonces uno habla algo que no sabe, uno habla algo que no conoce. ¿Suena extraño? No, de ninguna manera. En realidad, cuando el creyente comienza a orar, a veces nos cuesta trabajo cómo explicarlo a los que hemos tenido esta experiencia. Cuando nosotros comenzamos a orar y el Espíritu Santo ahora sí ejerce ese don y se ejercita en nuestra vida de oración, inclusive cuando cantamos o cuando estamos en devoción delante de Dios, en ese momento se abre un canal solamente entre el hombre y Dios que inclusive él mismo dice, está fuera de mi razonamiento. No significa que entramos en éxtasis o que nos volvemos locos o que no sabemos lo que estamos haciendo, como se ha desvirtuado en la actualidad. Hoy en la actualidad han desvirtuado este don y se agarran hablando y diciendo. Y luego, oiga, ¿por qué me dijo eso? No, yo no sé, yo me dejé guiar por el Espíritu. No, espérate. Tú que hablas en lenguas, tú que tienes discernimiento, tienes que saber lo que estás haciendo. Dios no agarra al hombre y lo empieza a mover como si fuera marioneta y lo hace hacer cosas que ni él mismo entiende. No, Dios es un Dios de orden. Y mucho menos Dios va a tratar de confundir este sentir espiritual que es el don de lenguas, de ninguna manera. Entonces dice aquí, siendo el Espíritu quien ora y también glorifica a Dios. Este don es para todos los creyentes y también al orar debemos ser conscientes de su propósito. Hechos 10:46. Vamos a ver qué es lo que hace el propósito de hablar. Otra de las razones, el propósito de los muchos que hay el hablar en lenguas. Sí, 10:46 y luego alguien que me busque 1 Corintios 14:5 para terminar. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces se entendió que cuando las personas comenzaban a hablar en lenguas, otros comprendían que era una manera de glorificar a Dios. En realidad también cumple con ese propósito el hablar en lenguas, magnifica el nombre de Dios. Y 1 Corintios 14:5.
Ahí él estaba hablando de un orden, pero yo solo voy a tomar la primera frase. Él mismo decía, yo quisiera que toda la iglesia hablara en lenguas. Ahora, el deseo del apóstol Pablo era correcto. El creyente tiene que buscar esta experiencia después de la salvación. El creyente tiene que aprender a tener un tiempo de oración y decir, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Ahora que ya se explicó, ¿verdad? No es para que usted haga un super cristiano ni más poderoso, ni nada de eso, no, hermano. Sinceramente es una responsabilidad ser bautizado con el Espíritu Santo. Es una responsabilidad porque ahora la vida del creyente tiene el deber de hacer la orden que Jesús le dio. Mano Carreta. Y marca crecimiento, buen punto. Uh-huh. Sí. Y sabe que su frase, hermano Creto, es muy apropiada para finalizar la clase. Sí marca crecimiento, hermano, en el sentido de que debo de buscarlo. Mire, hermano, no caigamos en la obsesión, aquellos que no son bautizados, ¿verdad? Si no soy bautizado, no, pues Señor, quítame la vida. No, ¿verdad? No caer en la obsesión así a tal, en ese extremo. Pero sí tener en entendimiento, Señor, bautízame, es parte de mi vida cristiana, es parte de mi comunión contigo. Sé que hay una promesa establecida para la iglesia, hay una promesa establecida para mi comunión contigo y sé que es un don que yo también soy candidato. Esto no es, unos sí y otros no. Porque antes decía, el Espíritu es soberano. ¿Yo cómo escuchaba esa frase? Dando a entender bajo el contexto que a unos los dejaba con las ganas y a otros sin merecerlo se las daba. No, hermanos, en realidad el bautismo con el Espíritu Santo es una responsabilidad propia de cada cristiano. Y yo animo, ya para finalizar en este minuto, animo a todos aquellos que no son bautizados, búsquenlo, hermanos. ¿Cómo se busca? ¿Verdad? Bueno, pues, orando mucho, hablando con Dios. Si usted inclusive quiere practicar el ayuno para sensibilizar su comunión con Dios, introdúzcalo, combínelo. Cuando salga a la calle, viva una vida espiritual más moral. Qué paradójico, ¿verdad? Pero es que lo que hacemos interno se refleja externo. Vivamos en la calle y seamos más justos, seamos más honestos, seamos luz. ¿Por qué? Porque es el deber del cristiano. Y créanme, hermanos, son puntos muy esenciales que en su momento el Espíritu Santo vendrá sobre su vida y le dará esa preciosa experiencia del bautismo de hablar en otras lenguas. Vete. No, pues no, el que lo tocó fue el hermano, ¿verdad? Bueno, y si, o le sopló, o lo escupió, yo no sé, ¿verdad? No, ahora, las personas caen, eso ya es otro tema, pero caen en ocasiones por el poder de Dios, que el poder de Dios viene sobre el lugar y que inclusive una persona puede ser un instrumento de Dios. No es ni para mostrar sensacionalismo, ni para mostrar dramatismo, ni para mostrar popularidad, eso es algo entre Dios y el hombre y es algo entre Dios, es cuando Dios lo decide. No lo enseñamos como que si aquí la gente no se cae, andamos bien mundanos, ¿verdad, hermanos? No, de ninguna manera. Pero tampoco si nadie se cae, hermano, y nadie, si nomás entramos y salimos así como si escucharan al pastor hablar y todos salen igual, ahí yo sí me preocupo y voy a Dios. ¿Por qué? Porque la misma Biblia enseña que la palabra redarguye, la palabra compunge, la palabra confronta. En otras palabras, sí hay una esencia en donde mis expresiones son afectadas. Sí es una esencia. Por eso es que cuando la gente iba con Jesús, dice la Biblia, y lloraba, y gritaba, y pedía, y rogaba. O sea, ¿usted cree que la gente diga, ¿qué, Jesús, me quieres sanar o qué? No. Que viniera el alcalde del Paso ahí nos dijera, voy a visitarlos para ver qué necesidades tienen. ¿A poco usted llegaría? ¿Qué? ¿Cuándo? Es que bueno, ya era hora que llegaras. No, ¿verdad? Llegaríamos, no, mire, gracias por estar aquí. Esta es una petición muy especial que tengo en mi corazón. ¿Verdad que tomaríamos eso, hermanos? Bueno, cada quien, ¿verdad? No creo que llegaría, ¿qué? Yo ni voté por ti. No, ¿verdad? No. Tomaríamos nuestra posición acorde al razonamiento de la situación. Entonces, así es. Póngase de pie, hermano, ya terminé. Si no le sigo con esto, deseando de todo corazón que busquemos aquellos que se van a bautizar en agua, háganlo responsablemente. Aquellos que buscan el bautismo del Espíritu Santo,
échele más injundia, porque es parte también de la vida cristiana. Esa experiencia es algo que marca, sí es cierto, algo que marca una parte diferente, crecimiento inclusive en algunos. Vamos a dar gracias a Dios en esta mañana. Y aquí le quiero pedir a nuestro hermano Víctor Jaras, si nos despide en oración, por favor.